Hoy vemos estructuras. En las clases pasadas vimos una estructura de datos que se llamaba arreglos, que permitía cargar varios valores, que eran referenciados por un nombre, y a esos valores se accedían mediante los índices. Hay varios sin luz, ¿no? Los que entran tarde, de todas formas tienen la grabación. Yo había olvidado de subir la grabación, ¿no? No de subir, de enlazar en el aula. En YouTube estaba. Bien. Los arreglos, entonces, permiten tener varios valores. A diferencia, vamos a ver esto. A diferencia de las variables comunes que ven desde temas de flujo, con los arreglos podemos tener, por ejemplo, 10 valores referenciados por una variable, o podemos tener 9 valores, en este caso, por una variable. Si bien es una forma bastante potente de cargar datos en memoria, aún así es muy limitada por el hecho de que los valores se almacenan en un vector, en una matriz, son valores del mismo tipo. Si declaro un arreglo de tipo entero, los datos serán siempre enteros. Eso es útil, obviamente, si yo almaceno varias temperaturas o varios monedas, pagos de cuotas o valores que son de tipo numérico o de un solo tipo de datos. Pero hay estructuras de datos que son más diversas, ¿no? Son más heterogéneas. Por ejemplo, si quiero tomar los datos de un cliente, yo puedo almacenar, yo puedo crear un arreglo clientes para 10 clientes y almacenar los nombres de 10 clientes. Podría hacerlo. De hecho, habíamos hecho con los días de la semana. Pero si aparte del nombre, yo quiero almacenar, por ejemplo, el número del documento, o quiero almacenar un número de cliente, o quiero almacenar un valor, un monto de la cuota de un pago del cliente, o quiero almacenar la fecha de nacimiento del cliente. O sea, son datos muy diversos. Son datos de distintos tipos. Entonces, en esos casos, los vectores y las matrices quedarían bastante limitados. ¿Se entiende el punto, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? ¿Pueden ver mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Profe, sí. Bien. Es en esos casos que entran las estructuras. En las clases anteriores se introdujo el concepto de arreglos y sus bla, 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 bla. Eso es todo lo que expliqué hoy, ¿no? Ya, llevo tantos años enseñando y ya medio de memoria ya tengo todo. Es, en ese caso, el tipo de registro es el adecuado. Acá está, ¿no? Se trata de una estructura heterogénea en cuanto a que es capaz de alojar datos de diferentes tipos. Cada porción de información en un registro se denomina campo.
Los arreglos teníamos los índices. Se accedía a cada elemento por sus índices. En las estructuras tendremos los campos, donde se accederá por medio del nombre de campo. Ya no es por el nombre por el índice, sino que por el nombre de campo. Entonces definimos, por ejemplo, acá abajo mostramos una estructura que almacena título, un autor, un precio, una edición. Y esa estructura se llama libro. O sea, estamos creando en memoria un libro que almacena esos 4 campos, donde cada campo tiene su propio nombre, precio y edición, y a sus valores se acceden mediante el nombre del campo. Ya no es más intuitivo, no hace falta referenciarse por los valores de 0 a n, sino que se accede por el nombre de los campos. Y acá tenemos un par de ejemplos, tanto en Pascal como en C, pero obviamente vamos a usar C para centrarnos en un solo lenguaje. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué se diferencia esto con los objetos? Conceptualmente, nada. ¿Sí? Conceptualmente, nada. Pero en la orientación a objetos hay, hay más herramientas. Hay mucho más herramientas. Es bastante más complejo el concepto del paradigma orientado a objetos. Por eso veremos, el año que viene veremos, empezando el año que viene vamos a ver el paradigma de la orientación a objetos. Pero en esencia, Gonza, creo que Gonza me preguntó, lo que estamos haciendo con las estructuras es modelando entidades del mundo real u objetos del mundo real en nuestro programa. Si yo voy a hacer un programa para registrar datos de una escuela, yo voy a tener tantas estructuras cuanto entidades yo encuentro en el contexto de la escuela. Ejemplo, voy a tener una estructura para alumnos, una estructura de profesores, una estructura de materias, una estructura de dones, una estructura para las cuotas, y así sucesivamente. En este caso, usando la estructura libro, que también podría tener en la escuela, ¿no? Los profesores suelen tener una biblioteca en la escuela. Se podría decir que libro también sería una entidad del contexto. Vamos, Gonza. Sí, profe, gracias. Es como una previa a la orientación a objetos. Es una aproximación. Cuando no existía el concepto de orientación a objetos, se solucionaba el tema de modelado de entidades del mundo real con las estructuras. Todavía se siguen usando, todavía se siguen usando estructuras en lenguajes modernos también, pero en menor medida. Bueno, vamos a lo que importa. Voy a crear otra carpeta acá. Clase. La mayoría de nuestros compañeros están sin luz hoy. Quedaron sin. Pero estamos nosotros. Clase 6. Voy a crear una carpeta. Fuera. Clase. Mucho calor hace poco. Sí, mucho calor. Está horrible todo el día, ¿no?
Clase 7. Yo voy a usar el ejemplo que tenemos ahí. Libro. Yo voy a llamar para mí. Vamos a crear esa misma estructura. Eh, paso por paso. Si ustedes observan el ejemplo que está acá en el código, estamos usando una función de la biblioteca string. ¿Tá? ¿Sí? A ver nuestro libro. LDC. Vamos a buscar. Acá abajo está. STR CPI. Bien. Observa. La primera función es strcpy, sería string copy, copiar cadena, ¿no? Copia la cadena T a la cadena. Quería agregar decir simplemente S igual a T, pero eso copia el apuntador, no los caracteres. Estamos hablando de punteros acá. En definitiva, lo que hago es copiar la dirección de memoria donde está almacenado un carácter a otra variable que apunta ahora también a esa dirección. Entonces vamos a usar esa función, como está acá en nuestro ejemplo, para cargar los datos del libro. String se llama. Pues, no, si no es, no va a dar error, ¿no? Vamos a declarar entonces, vamos a definir la misma estructura que tenemos en la función, la estructura que modela una entidad de libros. Para eso, y eso también es muy parecido al concepto de orientación a objetos, para eso crearemos un tipo propio de datos. Y cuando trabajamos con la orientación a objetos, estamos creando clases que son tipos de datos propios de nuestro programa. Y acá yo voy a crear un tipo de datos propio llamado T-bajo, porque voy a agregar el prefijo T antes del nombre de la entidad, porque es una convención. ¿Sí? Los desarrolladores C suelen usar, cuando crean un tipo propio de datos, agregan el prefijo T, indicando que no es una variable común, sino que es un. ¿Y por qué agregan ese prefijo? Generalmente para diferenciar de los tipos que ya están definidos en la biblioteca de C. Todos los que tienen el prefijo T son tipos propios. ¿Cómo definimos ese tipo de datos? Con la palabra clave. Type def. Que sería type definition. Ese tipo de datos va a ser una estructura. Para crear una estructura, yo utilizo la palabra
Struct es la abreviación de estructura. Abro las llaves, delimitando el cuerpo de la estructura, que es donde campos. Le doy un nombre al tipo. Habíamos dicho que lo llamaríamos de libro. Y acá adentro definimos los campos de la estructura. ¿Aparecieron? Título, que es un arreglo de 20 caracteres. Otro arreglo, pero de 30. Precio, que es una variable común, aunque acá ya no es un arreglo, es una variable común de tipo real. Y edición, que es otra variable común, pero de tipo int. Así que vamos a definir acá. Título. Voy a dar 40 de longitud porque 20 es muy poco. Quedarnos por autor. Era precio del libro. Y por último, la edición. Todas separadas por punto y coma, ¿no? Diferencia de estructuras en otros lenguajes o objetos, por ejemplo, JavaScript separados por coma. Acá sería separados por punto y coma. Con eso, chicos, mi programa ya tiene un tipo de datos propio, que es el tipo de libro. Así como yo creo un tipo precio de tipo float, yo puedo crear un tipo libro de tipo de libro, la variable tipo de. Suena bastante redundante el tipo, ¿no? Pero es eso. Empezamos nuestro programita. Vamos a crear. Veamos la pantalla. Damos un programa que ilustra el uso. Fue muy rápido. Aviso. Si algo no quedó claro, pregunte. Mientras tanto, yo escribo código. Bien, voy a declarar las variables. Dos variables, dos libros. Dos variables de nuestro tipo. Puedo hacer como definía cualquier otra variable. Primero el tipo de datos, seguido de nombre de variable. Y si quiero declarar varias del mismo tipo, solamente las separo por coma. Entonces tenemos libro 1 y libro 2 de tipo de libro. Cuando declaramos las variables, lo que estamos haciendo es reservando espacio en memoria para almacenar los datos que necesitan esas variables adentro del programa. Como cada una de esas variables son de tipo de libro, que es el tipo de estructura que define acá, cada una de ellas va a reservar el espacio para un título de 30 caracteres, un autor de 40 caracteres, un precio real y edición de tipo real.
según el compilador, ese float puede almacenar 64 bits o 128, según. Y los de enteros tenemos de 8, 6, de 32 y también de 34, 64, que serían el long. En ese caso, generalmente son 32 bits. Bien, cada una de esas variables entonces almacena espacio para ese. Buenas Antonio, buenas Nahuel, los que van ingresando. Algunos ingresaron ahí. ¿Qué tal? Buena, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo anda el clima ahí por Jujuy? Horrible, profe, horrible. Horrible. Es más de 30. ¿Más de 30? 35 me aclara mi señora. Acá creo que llegó a un 40 hoy. No le envidio, profe, no le envidio. A eso sumarle la humedad. Bien, declaramos entonces los tipos de datos. Perdón, declaramos las variables. Ahora vamos a inicializar variables asignándoles valores. Recuerden, se puede almacenar los valores dentro del programa o a través de la entrada estándar. En nuestro caso, para ese primer ejemplo, vamos a hacerlo simple. Vamos a almacenarlo acá dentro del programa. Como habíamos visto en el apunte, tenemos string copy, donde almacenamos una cadena de caracteres adentro de la variable arreglo. En ese caso es el título del objeto libro. Accedemos entonces al título del libro por su nombre del campo. String copy. Para el primer libro sería lib 1. Punto título. Y el valor que va a almacenar es el valor que está entre las comillas. Díganme algún libro que les guste. ¿Qué es libro? ¿Qué es un libro? Profe, eso muerde. A ver, dígame un libro. ¿Cómo andas, Cami? ¿Hay luz en tu casa? El señor del anillo puede ser, profe. El Señor de los Anillos, ahí está. El Señor de los Anillos. Bien. Ese sería el título del libro. Del libro 1. ¿No? Libro 1, punto. El segundo campo de nuestra estructura es autor. ¿Cómo se llama el autor del Señor de los Anillos? Tolkien, Arthur Tolkien, creo que es. Tolkien. Tolkien. Creo que era así, ¿no? No era así. Sí. Ah, no podía sacar el mute del micrófono. Ay, 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 estás dormida todavía, Cami. Pasa que no tengo internet y estoy acá luchando con mi celular para entrar a Discord. Bueno. Estás perdonada. Bien. Para las variables comunes que no son arreglos, campos de datos, podemos usar la asignación. Entonces el precio, voy a
asignar un valor cualquiera, 89,99. Lo mismo sería para la edición. ¿Cuántas ediciones? Vamos a poner cuarta edición. Debe tener como 50 ediciones. Si no entienden algo, los que Roberto, Cami, Vuelo, los que entraron recién, o Henry, por ahí perdieron al principio, pregunten, ¿sí? Interrumpan y pregunten, profe, ¿qué están haciendo? Eso sería entonces los datos, campos asignados, los valores al primer libro. Vamos a usar ahora el libro 2. Y yo medio que recién entré y no sé muy bien qué están haciendo. ¿Un programa para hacer una lista de libros? Para, para crear, no una lista, pero dos libritos, ¿no? Vamos a usar dos libritos. Es un programita que va a almacenar datos de dos libros. Como los datos de los libros son muy distintos uno de otros, por ejemplo, un título, un autor, un precio y son distintos tipos de datos. Entonces vamos a crear una estructura. Que a diferencia de los arreglos, las estructuras nos permiten cargar datos de diferentes tipos. ¿Estamos? Ok. Cada uno de esos valores que almacena la estructura libro es un campo. Entonces tenemos el campo que es el título, el campo que es el autor, el campo que es el precio y el campo que es edición. Si hablaste algo o Se escucha mal. ¿Para qué era el char? Que no me estoy acordando ahora. char es carácter, es un Ah, carácter. Pero como y el número, que es eso, ¿cómo era? ese es un arreglo Es un arreglo. Ok. de 40 caracteres. Título es un arreglo que va a guardar 40 caracteres para almacenar un texto. Oh. Pues cualquier cosa, si necesita un repaso, hacemos los miércoles de repaso. Sí, Es, seguro voy a tener que ver otra vez la clase de cero. vieron que los lunes suelo dar temas nuevos, ¿no? Y los miércoles, cuando nos conectamos, cuando me dejan libre, hacemos generalmente repaso del mismo tema que vimos el lunes. Pero si ustedes quieren repaso de algún tema anterior, me avisan. Un repaso de un tema anterior, no hay problema. Por más que sea del cuatrimestre pasado. Por ejemplo, profe, no me quedó claro el bucle tanto. Me avisan y hacemos de ejemplo. El segundo campo era el autor. Bueno, acá yo no me asigné valores, ¿no? Dígame un segundo libro. Uno de Harry Potter. A ver, está. Harry Potter. Y La piedra filosofal. creo que está bien escrito. Con doble T. Y el autor es J.K. Rowling. Row con W L I N G. Rowling, ¿cómo suena? Ahí va una W. Sí, y una G. Rowling. Sí. Los otros valores no hace falta usar la función copy porque se pueden asignar normal. Le damos valor. Esto
segunda. Se habrán dado cuenta que la asignación de valores a una estructura se va a agilizar mucho si usamos bucles, ¿no? Una sola vez va a escribir las sentencias que asignan valor a los campos y el bucle va iterando la cantidad de libros que uno quiera guardar. Ya tenemos los libros guardados en memoria. Ahora nos quedaría mostrarlos. Como son dos variables que no están adentro de ningún arreglo ni nada por el estilo, no nos queda otra que mostrar. Mostrar la estructura. Los dos. Poder listado de libro. Vamos a limpiar la pantalla antes. En realidad no hace falta limpiar la pantalla porque en ningún momento pidió datos de la estándar de la consola. Todo eso es hecho de forma oculta al usuario. Lo único que va a mostrarse al usuario es el título acá, la barrita y el listado de libros ya creado. Librito por librito. En ese caso usaremos print format porque vamos a concatenar las variables campo con algún título. Por ejemplo, nombre del libro. Puntos. Espacio. Y vamos a mostrar una cadena de caracteres acá, separada por guión. Y por ejemplo, vamos a mostrar Harry Potter y la Piedra Filosofal, segunda edición. Entonces, vamos a mostrar la edición con el simbolito de grado. Profe nos muestra. Vamos a usar la consola de Linux. Entonces, el primer string sería el título del libro. Libro1. Segundo string, la edición. A continuación, haremos el autor, de línea, autor, también cadena de caracteres, espacio. 1 punto. Y en la tercera fila mostraremos el precio. Tenemos símbolo de moneda concatenado con coma flotante con 2 de valores después de la coma. Nueva. Y acá mostraríamos el. Creo que está, ¿eh? Vamos a agregar una barra separadora. Pim, pam, pam, pam. Y otra barrita. Y vamos a copiar todo esto
todo esto acá. Pero reemplazando todo lo que dice lib1 por la variable lib2. Acá vamos a pausar. Creo que estamos, ¿no? Antes de pasarle el código, voy a probar. Clase 7. Vamos al autocompletado. ¿Qué más? Clase 7, estructura. Compilamos. Bueno, miren, yo estoy usando la consola. El otro día ya había activado, creo, la consola de Linux. Es un Ubuntu. Si están usando Linux y no tienen el compilador de C instalado, miren lo simple que es. Con este comando lo instalo, ¿no? Ay, ¿cuál era mi clave acá? Ahí está. Me va a pedir confirmación. Es muy parecido con Chocolate, ¿no? En realidad, Chocolate y Winget copiaron el sistema de repositorios de paquetes de Linux, temas Unix, Mac también. Ya tengo instalado. ¿Sí? Ya tengo instalado. Ahora compilaremos. Nos da la advertencia del system que no encuentra, pero la ignoramos y vamos a ejecutar. Observen la salida, chicos. Listado de libros, nombre del libro, El Señor de los Anillos, cuarta edición, por Tolkien, precio 89,90. Lo mismo para el libro de Harry Potter. Y no hay pause en Linux. No hay la llamada sistema pausar Linux. Y acá podríamos sí get char. Pero si están en Windows, sin el pause va. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entendieron? Pregunten antes de avanzar al siguiente ejemplo. Parece que no, profe. Por el silencio que hay, parece no. Profe, muy lunes. Mucho calor. Ahí les pasé la parte 1, la parte 2. Y la salida, para que comparen. Y con eso se nos abre un mundo de posibilidades. ¿Se dieron cuenta? Pueden expresar muchos más datos ahora en sus programitas.
Aún más si combinamos las estructuras con las herramientas que ya conocíamos, por ejemplo, los arreglos. Vayamos al apunte nuevamente. El apunte. Pim, pim, pim. Registros jerárquicos. Los campos de los registros pueden ser de cualquier tipo definido por el usuario, incluso también registros, o sea, otros registros. Un registro con uno o más campos o registro se denomina registro jerárquico. ¿Por qué les leo eso? Porque seguramente en la guía creo que yo puse ejemplos de pidiendo. Por ejemplo, acá yo estoy creando un tipo fecha. Abajo estoy creando un tipo persona. Observen que el tipo fecha, todos sus campos son de tipo entero. Hasta acá, nada nuevo. Pero la persona, el tipo persona, tiene el primero tipo de tipo carácter, cadena de caracteres, y el segundo campo es de tipo de fecha, el tipo que habíamos definido acá arriba. O sea, yo puedo usar mis tipos adentro de otros tipos, como cualquier otro tipo de datos. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, profe. Profe, ¿eso complica? No, no complica, nos facilita. Podemos cargar varios datos adentro de un solo campo de otro registro. Cuando entonces nos refiramos a registro jerárquico, sería un registro cuyo un campo o más son otros registros. Otro concepto importante son las tablas. Profe, ¿no vimos tablas la clase pasada? Sí, pero las tablas que vimos la clase pasada eran las matrices. Por eso vamos a llamarlas matrices, los arreglos de dos dimensiones. Los arreglos de dos dimensiones tienen formato de tabla. Pero cuando hablamos tablas a secas, estamos refiriéndonos a listas de estructuras. Observen acá, por ejemplo, que tenemos un cuadrito que es una tablita con el nombre y el apellido del alumno, la edad, el DNI, el código y el nombre de la carrera. Cada una de esas filas es registro. Por ejemplo, el registro que está acá arriba, persona. Y todo ese conjunto de filas es un arreglo, un vector, lista, arreglo de una dimensión. O sea, si yo creo un arreglo de una dimensión cuyos datos son registros, yo estoy creando una tabla de forma automática. ¿Quedó claro? ¿Quizás quede más claro? Con el ejemplo, ¿no? Así que vamos a hacer un ejemplo. Para no escribir todo de nuevo, no voy a usar persona. Yo voy a usar el mismo que teníamos acá. Vamos a usar libro. No tenemos que estar escribiendo todo de cero. Voy a copiar. Voy a agregar acá otro archivo que va a llamarse tabla libros. Tabla libros. Y vamos a modificar acá un par de cosas. Es esta explicación. Yo voy a sacar para no contaminar nuestro programa, ¿no?
visualmente. Voy a agregar solo comentarios de los conceptos nuevos que serían. Vamos a usar entonces la misma estructura. Y acá abajo, en lugar de definir variables tipo libro, dos variables separadas, yo voy a crear un otro tipo. Aguante un ratito, estoy pensando en cómo hacerlo, ¿no? Voy a definir otro tipo de datos que será un arreglo de elementos que sea typedef va a ser de tipo de libro. Entonces, de libro. Voy a llamarlo de sí. Va a ser tipo tabla libro. Para no confundir con el T libro, ¿no? Va a ser tabla libro. Y para que sea un arreglo, yo voy a agregar dos corchetes con la máxima cantidad de elementos. En ese caso vamos a seguir usando dos. Vamos a seguir usando dos para no tener que agregar tantos libros manualmente. Observen entonces que en esta parte estamos creando un arreglo. ¿Cómo creamos acá los arreglos? Vector entero. Un arreglo de 10 elementos, 10 enteros. Acá yo estoy creando un arreglo de 2 libros. Limpiamos la pantalla. El uso de tablas, estructuras. En lugar de declarar las dos variables, yo ya tengo un arreglo con dos posiciones. Y voy a declarar el vector de tipo de libro. ¿Cuál va a ser el tipo de datos de ese vector? El tipo de datos que ya definí acá arriba. De tabla libros. No este libro, porque este libro no crea un vector, una estructura. Ya de tabla libros crea un arreglo para 2 de libro. ¿Se entiende? Profe, ya estoy mareado. A ese vector yo voy a llamarlo simplemente libros. Libros. Que es una colección de libros. 2 libros. Ahora tendría yo que recorrer cada uno de esos elementos. Y como hicimos con nuestros ejemplos, vamos a usar bucles. Bucle que pide los valores. Después el bucle que recorre mostrando los valores.
esto de acá yo voy a sacar. No voy a agregar otro comentario. Y cargar. Por favor. Voy a dar un for que es más intuitivo para esas cosas. Es 0 hasta 2. En lugar de usar un valor constante, chicos, acá, yo voy a definir acá arriba, voy a definir constantes para la longitud del arreglo, porque después si quiero agregar 3, 4, 5 libros, yo solo modifico el valor de la constante. Igual que si yo dejo así con el valor nominal, yo voy a tener que cambiar acá, yo voy a tener que cambiar en el bucle, voy a tener que cambiar en el segundo bucle. Ya si yo defino antes de acá arriba, ya habíamos definido la del pi, ¿se acuerdan? Máximo, que va a ser con el valor 2. Si yo defino el valor, acá la constante, entonces yo cambio el 2 por 3, o por 5, o por 10, o por la cantidad de libros que quiera, y puedo hacer pruebas de forma más práctica, una mejor práctica. Entonces, acá en lugar de usar el 2, yo voy a usar, y el bucle va a ir de 0 hasta, ¿se entiende, no? Cambio un solo valor acá y ya cambia en todo. En el bucle yo voy a pedir los valores. Y vamos a usar print format para todo. Libro. Pero vamos a poner primer libro. Primer libro. En realidad no vamos a usar primero, sino que vamos a usar el índice. Seguido de la palabra libro. Espacio. Pero acá, en lugar del variable, tiene que ser la referencia. Al elemento que está enumerado después de la coma. Sería valor de i. En ese caso, más 1, porque ya vimos que acá estamos empezando en 0. Los arreglos empiezan en 0. Entonces, para que muestre primer libro, tiene que mostrar i más 1. Y así sucesivamente para los demás. Crece el título. Los puntos. Y acá vamos a usar, en lugar de scan format, voy a buscar la función getString. La biblioteca estándar proporciona una rutina de entrada fget. Sería una función. Es semejante a la función getLine que hemos empleado en capítulos anteriores. Bueno, nosotros creo que no usamos getLine, pero acá es. Y fget
obtiene como parámetro, pide como parámetro el dato que queremos leer, la cantidad de elementos y el flujo de entrada. En ese caso está leyendo de un archivo, mire. Pero nosotros no queremos leer de un archivo, queremos leer de la entrada estándar. Vamos a cambiar eso por std estándar. fgets entonces, vamos a usar. ¿Por qué usamos fgets acá? Por los caracteres, por la lectura del arreglo de caracteres. No nos va a tomar. Yo creo que habíamos usado fgets. Tenemos los nombres de pantalla. A ver. Saludar. Observen que en el saludar.c usamos scan format. ¿Cuál es el problema de scan format? Es que lee el enter. Y al leer el enter lo lee como un carácter. Y al leerlo como un carácter nos va a enloquecer el programa. Después vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Pero con fgets yo evito que el programa enloquezca. La lectura de datos. El primer parámetro entonces es libros. Posición. La posición actual. El campo. El título. El segundo era la longitud del campo. Es 40. Acá, chicos, vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos con Max. ¿Por qué? Porque si algún momento queremos probar más libros, también vamos a tener, lo dejo así. No vamos a complicarnos, ¿no? En próximos ejemplos, sí. Pero en ese no voy a complicar. Vamos a ver 40. Es el máximo de caracteres que va a leer ese flujo de entrada. Y como habíamos dicho, FileGets lee archivos. Pero en nuestro caso no estamos leyendo un archivo del disco duro como acá. Sí lo está leyendo. Nosotros el archivo que vamos a leer es la entrada estándar. Entonces vamos a agregar estándar in std. Y también es un archivo. No está guardado, pero también es un archivo. Para probar el scan format que ya habíamos usado por saludar, vamos a probar este para que ustedes vean qué pasa. ¿Por qué estoy usando el leftget? Vamos a usar scan format y lo que se lea va a almacenarse acá en i punto. Y vamos a ver qué pasa con eso. El siguiente campo es el autor. Voy a separar por espacio. Queda más. El siguiente campo es el título del autor.
merece el autor. Entonces, punto autor. ¿Cuál era el siguiente campo? El siguiente campo leer. Precio. Es el precio. Para el precio, sí usaríamos el scan format. Con la diferencia que tenemos que agregar el ampersand antes del arreglo para indicar que estamos apuntando a la dirección de memoria donde está almacenado el arreglo. Con las cadenas de caracteres hace falta, porque con cadenas de caracteres siempre estamos manejando posiciones. Las variables muchas veces manejamos copia. Entonces, pasando el ampersand, digamos, la dirección de memoria es lo que está. Y el campo del registro, el precio. Y nos quedaría el último campo, que era la E. Un entero, por ese la D y se almacena en el campo edición. Con esto, lo que estamos haciendo es cargar los libros. Esto acá vuela. Mostramos los dos libros de la tabla. Y para mostrar los libros, obviamente tenemos que usar otro bucle. Voy a instalar nomás el formateador. No quería instalarlo, pero ahora. ¿Qué no me instala? A mano. Tabulación. Vamos a agregar la tabulación. Esta segunda parte no haría falta, ¿no? Ya estamos usando un bucle para ese también no hace. Es sí, lo que vamos a cambiar el título. Ahí el for, profe, no tiene que sacarle un espacio al bucle. ¿Espacio? ¿A dónde? ¿Acá arriba? Eh, fíjese que como que la línea continúa, digamos. A ver. Sí, voy a agregar el título acá afuera. Y acá, ese espacio, ¿va a decir? No, adelante del bucle. Ah, sí, 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 tienes razón. Eh, hay un espacio en la tabulación. Ahí está. Si yo lo dejo, no me va a dar ningún error. ¿Sí? Pero queda feo para la vista, ¿no? Que no queda lineal. Ahí está. Gracias. Gracias, Gonza. Creo que fue Gonza, ¿no? Darío, profe. Ah, Darío fue. Gracias, Ya Darío. volvió la luz ya. Ya me fui a apagar rápido. Ya hiciste el enganche. Yo no me la hago, profe, si soy electricista, así que. Bien, la forma que se van a mostrar los campos es la misma,
pero la referencia en ese caso sería tabla, posición y o título, y tabla, y o edición. Lo mismo aplicamos para autor y para precio. Bien. ¿Estamos? Creo que sí, ¿no? A hora de la verdad, vamos a compilar esto. La diferencia con el programa anterior es que acá, en el anterior, asignamos los valores, propio código. Acá pedimos los valores. En el anterior teníamos dos variables separadas. En ese tenemos una tabla, o sea, una lista, dos libros de tipo estructura. Tipo de estructuras adentro de matrices se lo llama tabla. Entonces, vamos a probar. Acá tiene que ocurrir algo medio raro. Vamos a probar. Hilando. Llamaba tabla. Ya. Esperaba punto y coma antes de la... ¿En qué me equivoqué? ¿Qué punto y coma yo olvidé acá? Línea 26. Después del max, observen que yo puse coma. Lo mismo acá abajo. Copié y pegué. Copié y pegué. Cada uno de los fragmentos adentro del for, parte del for tiene que estar separados. Punto y coma. Tenemos abajo otro error. Y dice que tabla no está declarada. No era tabla. ¿Cómo yo había llamado a la tabla? Libros. Pero por tanto mencionar la tabla, me confundí y escribí tabla, ¿no? Me copié y pegué también, y copié y pegué. La tabla se llama libros, ¿no? Estoy haciendo mal de nuevo. Como son dos libros, yo la voy a nombrar en plural. Libros y libros. Filo. Y ahora sí, compilo. A probar. Y vamos a rogar que funcione, ¿no? Primer libro. Ingrese el título. Bueno, acá yo tendría que haber puesto un espacio, ¿no? Ahora abajo. El Señor de los Anillos. Miren lo que pasó. Al usar scan format común, me salteó todo lo demás. En el saludar no había problema porque se ingresa un solo nombre. Pero acá, yo quiero agregar varios campos para dos libros diferentes, se me complica. Así que puedo seguir usando scan format. Por eso que buscamos en el libro C la función fileGet. Entonces, fileGet seguido, recibe tres parámetros. Uno de ellos era el dato, la variable donde se va a almacenar el flujo de entrada, la longitud y el archivo, que en este caso sería la entrada estándar. Esto lo borro. Lo voy a comentar. No funcionó.
todos, para que ustedes lo tengan en cuenta. No funciona. Es para precio y edición, sí funciona. Sí, no son strings. No son cadenas de caracteres. ¿Vieron la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta cuando se programa en C? Se tiene que tener mucho conocimiento de estructuras, de archivos de entrada estándar. Se tiene que entender ese tipo de conceptos para poder hacer algo funcional. En otros lenguajes, eso se pasa por encima. El propio lenguaje ya lo soluciona. Vamos a usar entonces FileGets. Título del libro, pues FileGets. El autor. Y para los demás, dejamos esto. Acá me olvidé de agregar. Vamos a compilarlo. Y vamos a ejecutar. Primer libro. Nuevamente. El autor. Tolkien, no sé qué era. Precio. Cualquier precio. Edición. Segunda edición. Segundo libro. Observen lo que pasó ahora. ¿Está bien eso? Le faltó el salto de línea. Sí. No solo no es que faltó el salto de línea, Fabián, sino que el programa agregó automáticamente el salto de línea. Sí. Agregó automático. ¿Por qué? Porque al leer los datos acá y dar enter, Si no va a quedar al lado nomás. es al agregar un dato, pulsar enter, otro dato y pulsar enter, ya quedó el enter guardado en el flujo de entrada, en el buffer de entrada. En la consola, cuando uno escribe algo acá, por ejemplo, hay un buffer que va guardando los caracteres y el enter en este caso queda rezagado. Y al quedar rezagado se lee acá y ¡pum! Avanza a la siguiente línea. Entonces pasó lo que pasó ahí. Miren que sí se ingresó los datos, pero para el segundo libro ya pasó esto, ¿no? Y observen también que me agrega un enter acá, segunda edición, quedó loco. Quedó loco porque el buffer de entrada del programa está lleno de enters rezagados. ¿Se entiende, chicos? Profe, sí entiendo. Pero ¿cómo se soluciona eso? Vamos a usar la forma manual. Forma clásica de hacer. Que es, una vez leído el dato, vamos a preguntar, vamos a agregar si libros en la posición y punto título es elemento, vamos a ver el elemento.
si la longitud del elemento que está en esa posición, ¿cómo yo obtengo la longitud de un texto? El libro de C. Yo creo que ya habíamos, alguien de ustedes ya había usado strlen. Hoy vimos ya string copy, vimos fpgets y acá también. Tenemos string. Más arriba tiene que estar la definición. Parece que no. Al siguiente. Mire. String length. Regresa, torna la longitud de S, o sea, la cadena de caracteres. String. Entonces voy a usar acá strlen. Y entre paréntesis su parámetro va a ser libros y punto títulos. El campo que quiero leer. -1. ¿Por qué -1? Porque los caracteres, al ser un arreglo, yo quiero acceder al último elemento. ¿Ya? La cantidad de elementos, -1. Entonces, si el último elemento de ese string es igual a enter, que es el /n, carácter de nueva línea, cuando yo doy enter, lo que se lee es eso, /n. A todo eso yo voy a asignar el carácter nulo, que es /0. Voy a copiar esto acá dentro del if. Y a todo eso yo voy a asignar /0, carácter ¿se entiende, chicos? No, Más. si no, es medio, sí, es medio. Yo voy a obtener el carácter que está en el buffer de entrada, que es distinto. Mientras sea distinto de enter, yo voy a seguir leyendo los caracteres. Buffer. Lo que estoy haciendo acá, chicos, es la limpieza. Y voy a usar ese comentario con los asteriscos para destacarlo bien. La limpieza del buffer de enter. Repasando esto, a ver si. Repasando esto. Yo leo los caracteres. El buffer está corriendo. Mientras el buffer está corriendo, yo pregunto. Si el último elemento carácter es enter, nueva línea, ¿verdad? Entonces, yo asigno carácter nulo. Y si no, limpio el buffer. Lo mismo tengo que hacer acá para el autor. Por suerte para los otros no. Capaz que sí para los otros. Pero
Los otros, como no son cadena de caracteres, esa parte se omití. Vamos a copiar esto, solo en lo que es cadena de caracteres. Caso aquí. Libros.autor. Autor. Sí. El último elemento es carácter de nueva línea. Entonces a ese último elemento le asigno carácter nulo para que no me dé el enter automático, para que no me avance, para que no muestre todo destartalado mi programa. Si no, sigo leyendo de buffer dentro. Ya cambié todo, ¿no? Autor. Y para los otros también voy a tener que agregar porque vieron que me saltaba bajo también, pero solo esa parte, ¿no? Plin y ploin. Y como no son arreglos de carácter, limpio el buffer de entrada. El enter. Y parece que estamos, ¿no? Compilo, por suerte no hay errores. Y rueguen, chicos, que funcione. Voy a agregar libros que yo conozco porque si no, estoy 2 horas rellenando. Precio. Edición. Segunda edición. Hasta ahora anda bien, ¿no? Ahora, observen que acá ya los caracteres rezagados del buffer de entrada ya me avanzaban un montón. Por ahora está bien. Vamos a añadir un segundo libro. Edición quinta. Si todo salió bien, se va a limpiar esto. Esos datos se guardaron en arreglo de estructura de libros. El bucle va a recorrer ese arreglo y va a mostrar cada una de esas estructuras. Entonces, probemos. Ahí está, miren. Nos muestra los libros guardados. Me faltó limpiar la pantalla, ¿no? Pero el programa funciona. ¿Alguna pregunta? ¿Funcionó con los libros que le gusta a usted, profe? No sé. Los únicos que conozco. Vamos a compilar los libros que Está usted. arreglado esto. Vamos a probar con los libros de ustedes. Está sospechoso, profe. El señor de los anillos. A Tolkien, creo que era. Precio. Y la edición. Segundo libro. JRR, profe. JRR. Claro, yo me olvidé. Me dijeron, hoy me dijeron, pero me olvidé. Harry Potter y el prisionero. Está bien el libro. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era el autor? Ahí Rowling. sí que me mató. J. Sí. Rowling. Y si no está la chica. Sí, así es, profe. La edición, segunda, tercera para. Bien. Vieron que tenemos, parece un programa en COBOL de los años 70, pero funciona.
Observen entonces que cuanto más vamos avanzando dentro de C, de estructuras un poco más complejas, nuestros programas van quedando más intuitivos para los usuarios finales. Porque eso es simple, parece un Excel, parece. ¿Eh? El usuario final es más simple de leer. ¿Alguna duda? Estoy pensando. Sí, profe, ¿puedes explicar de vuelta desde Hola Mundo? Lola Moon. Ay, esos tiempos, éramos felices, no sabíamos, ¿no, Fabián? Ah, eran tan simples. Éramos felices, no sabíamos. En línea limpia. Bueno, vieron que tampoco es todo muy mecánico. Una vez que hicieron uno, los otros van a ser muy parecidos. Pero sí que ya no es programar, crear software, no es soplar y hacer botella. El software es un trabajo manual, es un trabajo hasta podríamos decir artesanal, como una artesanía. No usamos madera, no usamos hierro. Esa era la parte 1. Ah, no se entiende, ¿no? Parte 2 de parte 1, parte 1, parte 2 de parte 2. Es un trabajo muy artesanal. Hay que escribir código, hay que cometer errores, hay que corregir los errores, narro, hay que leer un manual. Libros. La salida es prácticamente idéntica a la otra, con la diferencia que acá los libros son ingresados. Importante el concepto de limpieza del buffer de entrada, porque siempre nos va a embromar eso. Así que tienen que limpiar el buffer de entrada, como hicimos acá. Entonces deja de embromarnos. Eso pasa cuando leemos texto. Otras cosas no pasa. ¿Alguna duda hasta aquí? Quedaría la práctica, ¿no? Practicar. Es practicar. Voy a dejar por hoy. Hoy quedamos por aquí. Pues ya es bastante, fue más que otros días, ¿no? Es el algoritmo, segundo cuatrimestre. Muy fuerte, que arranca el lunes, profe. Con todo arrancamos, ¿no? Acá tenemos, miren, estructuras. Para repasar, refinar eso que vimos. Crear un programa que crea una estructura de alumnos que almacene y muestre los siguientes datos. Ah, es muy parecido, ¿vieron? Es parecido al de libros, pero con datos de alumnos, de nombre, edad y carrera. Modificar el programa anterior para que cree una lista de 3 alumnos viéndolos y mostrando. Eso es la tabla, lo que vimos ahora. En lugar de una tabla libros, vamos a crear una tabla alumnos. Y con esos dos ya estamos, ¿no? 54 y 55. Tarea. Ejercicio. 4. Fin acá. Queda marcado. El miércoles
Conectamos, 20, 24, en la casa. Y seguimos con el mismo tema. Vamos a seguir con el ejemplos ver un par de ejemplos de estructura. Así consolidamos ese tema. ¿Estamos? Sí, profe, por favor. De todas formas, subo ya el video. La clase pasada yo me olvidé, disculpa chicos, yo me olvidé de vincularlo en el aula virtual. Recién hoy a la mañana me di cuenta. Pero de todas formas, cuando pasa eso, o me avisan o miran en YouTube. Generalmente en YouTube yo ya lo subo. Hay que ver nomás con qué nombre está, pero vamos, entran y lo prueban. Pero me avisan así no les dejo sin el material. Ya termino, ya subo el video y nos vemos la semana que viene. Ah, no, nos vemos el miércoles. La semana ni me voy a acercar al instituto, chicos, porque yo me voy y me toman para arreglar la impresora, me toman para verificar los legajos del secundario, porque a la mañana hay un secundario, entonces como yo hice el sistema, ellos piden eso. Así que esa semana yo dije, no pongo ni un pie en el instituto, que me toman ahí de asesor. Y no me da tiempo para conectar. Bueno, chicos, fue un gusto como siempre. Que tengan una buena semana. Arranca. Y nos estamos viendo este miércoles. ¿Vamos? Profe, Nos vemos, hasta profe. luego. Cuídese. Profe. Gracias, profe. Chao, chao.